Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días. Eh, Vamos a dar inicio el día de hoy. Aparte de hacer la lectura mecánica, bueno, me gustaría escuchar comentarios acerca de lo que vamos a leer. Es un texto bastante corto referido a esa, ese evento que vamos a conmemorar la próxima semana, que es, bueno, el intercambio, la llegada de de los españoles a América. Aquí hay una situación muy peculiar, creo que algunos tal vez ya la conocen. Es una historia escrita por el guatemalteco Augusto Monterroso. La tituló El Eclipse. Es ficción, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué de real tiene. Voy a pedirle, yo sé que, bueno, muchos aquí ya hicieron su ejercicio de lectura, pero tal vez me pueden colaborar nuevamente. Vamos a pedirle a, veamos quién. Si gusta, yo le puedo ayudar, señor. Vaya, usted sería la primera, pero lo vamos a leer dos veces Ok. para, para poder comentarlo. No sé si, bueno, es que casi solo las mismas personas que colaboran. A Andrea Saraí le vamos a pedir que nos ayude después de Dayana. Este texto son como 3 o 4 párrafos, es un cuento cortito. Y como dije, pues la idea es comentarlo. Empiece, Dayana. Ok, señor. El eclipse. Augusto Monterroso. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante. Particularmente, es que salió un cuadrito en medio. Particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia, para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible, que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le parecía como el lecho en que descansaría, al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puede hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre, vehemente sobre la piedra del sacrificio, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Muchas gracias, Dayana. Vamos a ver, bueno, creo que ya se captó de qué trata.
y quiénes son los personajes y cuál es el desenlace, pero lo vamos a leer nuevamente antes de comentarlo. Si nos ayuda Andrea, por favor. El eclipse. Augusto Monterroso. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo de la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera. Perdón. Una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora, al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el hecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna reflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en las que se producían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Gracias, Andrea. Ven, ¿qué pasó? ¿Cuál es la situación que describe este cuento de Augusto Monterroso? Describe cómo Fray Bartolomé, o sea, un español, llegó acá a Centroamérica, creo que Guatemala, a la selva guatemalteca, y como que esperó, ¿verdad? Como a morirse, pero después como que tuvo alguna esperanza y aprendió la lengua nativa, pero encontró a los mayas, quienes como que lo usaron de sacrificio. Y ajá. Muy bien, muchas gracias. Como dijo Andrea, Fray Bartolomé estaba aquí en Guatemala. Ya tenía tiempo de estar aquí y un día se perdió, ¿verdad? Se perdió en la
en la selva guatemalteca. Se encontró, cuando ya había perdido toda esperanza de encontrar la salida, lo encontraron un grupo de nativos, ¿verdad? Aquí dice que mientras él se quedó dormido, apareció este grupo de indígenas. Ya lo tenían listo para sacrificarlo. Él ya estaba resignado, pero de repente dice, algo se le ocurrió, que como tenía 3 años de estar en ese territorio y tenía dice, un mediano dominio de las lenguas nativas y quiso usar sus conocimientos sobre astronomía, aquí en este caso está hablando de un eclipse que él sabía porque Aristóteles lo había anticipado, sabía que ese día iba a ocurrir, entonces dijo, esta es mi oportunidad de salvarme, ¿verdad? Lo que les dijo es que si lo mataban iba a pasar eso. Bueno, en realidad él no les habló de eclipse, los menospreció porque pareciera que creyó que no iban a entender, ¿verdad? El término. Y le dice, si me matáis, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura, como tratando de impresionarlos, de también asustarlos, que él era tan poderoso que podía hacer que Señor, eso ocurriera. ¿Sí? yo siento de que ahí él lo hizo como para intentar verse superior, como dice usted, como para darles miedo. Sí, exacto. ¿Y qué pasó? ¿Lo consiguió? ¿Logró su objetivo? Yo me quedé analizando eso y no sé la verdad. O sea, yo creo que tal vez sí porque los hizo dudar un poco, pero igual lo mataron, entonces no es como que le hayan creído tanto, pero no sé la verdad. Ujú. Veamos qué dicen. La clave está en el último párrafo, ¿verdad? Él les dijo eso que estábamos comentando. Ellos lo miraron fijamente y él notó que había incredulidad en sus ojos, dice. Se dio una pequeña reunión como un consejo, ¿verdad? De qué hacemos, qué hacemos. Y él esperó confiado, pero con un poco de inseguridad, de desdén. Y aquí está el desenlace. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé estaba chorreando su propia sangre, mientras uno de los indígenas, ¿qué hacía? Estaba enumerando todas las fechas en las que iban a ocurrir los eclipses solares y lunares. No sé si perciben aquí un poco de sarcasmo, ironía. Dice que este indígena estaba recitando las fechas que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Es decir, no necesitaban, como Fray Bartolomé pensó, el arduo, dice, conocimiento de Aristóteles. Sin él, ellos, con sus propios conocimientos, ya tenían escrito todas las fechas en las que iban a ocurrir eclipses. Es decir, Fray Bartolomé pensó que los iba a impresionar, a abrumar con el conocimiento que Aristóteles tenía, cuando en realidad ellos estaban incluso más adelantados. Lo tenían todo ya muy, muy organizado. Consideran que porque esto es un cuento, ¿verdad? Les decía aquí, nos dice que este está incluido en una antología de textos de literatura hispanoamericana contemporánea. Ficción, pero bueno, hay algo de realidad quizás. Consideran que aquí nos está, es decir, que hay una crítica presente en este cuento. ¿Cuál podría ser esa crítica? ¿A quién estaría dirigida?
Augusto Monterroso es un autor de literatura, la mayoría de su literatura está dirigida a los niños, es decir, no se considera un autor así como que reconocido por sus textos de carácter social o crítico. ¿Consideran que esto podría ser un cuento infantil? O sea, que no hay más allá que solo puro entretenimiento. Quizás yo creo que sí y a la vez no, porque siento de que hay, esa parte es muy sangrienta, entonces como que para niños quizás, o sea, de nuestra edad, sí, pero para más chiquitos no sé, creo que sería como traumante y dirían, ¿cómo Ujú, pasó tanto tiempo ahí? ¿Por qué? Que no sé. Siento que harían ujú, demasiadas preguntas y un adulto no podría explicárselas porque si analizan una, o sea, solo leen eso una vez, siento que no lo terminan de comprender. Por ejemplo, ujú, ya esta es la segunda vez que yo lo leí y tuve yo una idea, ujú. pero lo leyó Andrea y tuve como otra idea, o sea, fue como que se juntaron todas las... Muy bien. Bueno, pues la próxima semana, 12 de octubre, es el día en el que se considera, ¿verdad? Que se dio digo porque no sé qué tan preciso es todo esto, la llegada de los españoles a este continente, lo que se ha llamado por mucho tiempo el descubrimiento. Ustedes conocen, creo, bastante sobre la conquista, la colonización, el rol que tuvo la iglesia. Vemos que es Fray Bartolomé, está hablando de su convento, es decir, pertenece a una orden religiosa. Aquí podríamos mencionar lo que representó. Para muchos es inaceptable la manera en la que la Iglesia Católica trató de eh, evangelizar a los indígenas. Bueno, hay mucho que decir, pero en este pequeño cuento, que sí, una página sería, podemos, de él podemos extraer, como les decía, Augusto Monterroso sí presenta una crítica del menosprecio con el que se trató a estos grupos, que eran los nativos, eran los dueños del territorio y se les consideró, creo que no hay ningún adjetivo que los dignifique, todos son así con, como para denigrarlos, que eran ignorantes, que eran salvajes, que eran violentos, que eran incultos, que no sabían de Dios. Eso, su politeísmo era visto como una afrenta a la iglesia, a las creencias religiosas. Y igual, ¿verdad? Hasta no mucho tiempo atrás se le veía como que los conquistadores, los descubridores habían sido los que habían salvado a este continente porque habían traído esto y lo otro, pero pues también existe literatura como esta en la que podemos ver que no era tal cual nos lo hicieron pensar en un principio y creo que la lección que podríamos llevarnos de esto es que no por ser, qué sé yo, más grandes o ser nuevos, quiere decir que son mejores, ¿verdad? En el caso de que quizás para los indígenas incluso el color de la piel era distinto y hasta por eso, ¿verdad? Eran menospreciados y lo que se conoce como la leyenda negra de ese acontecimiento. Es importante ser críticos y ver que siempre en una situación hay dos versiones. Está en este caso la de los que llegaron
y la de quienes estaban ya ahí, solo que lastimosamente sobre los indígenas sabemos poco, hay mucha literatura de ellos que se perdió, no es que no tuvieran. El otro año ustedes van a estudiar literatura del descubrimiento, de la conquista de la colonia, y ahí van a leer un poco sobre esto y van a ver que, pues como les digo, lastimosamente se perdió mucho de lo que ellos producían en cuanto al arte, pero con lo poco que sabemos se logra ver que no es para nada cierto que estuvieran atrasados, que estuvieran en desventaja. Bueno, en desventaja sí, pero eso fue cuestión de la imposición de la que fueron víctimas, pero no era que vivieran en la oscuridad y que los que llegaron traían la luz y así, ¿verdad? Como se quiso hacer pensar desde el principio. Ya esta visión ha cambiado, pero todavía hay algunos, quizás los que no leen, los que no se interesan por conocer sus raíces, que quizás crean que sí, efectivamente, la llegada de los europeos al continente fue como la salvación. El año pasado, cuando leíamos Un día en la vida, yo no sé si lo recuerdan, pero ahí había un diálogo de estaban los estadounidenses que vinieron a adiestrar al ejército salvadoreño durante la guerra, y allí había un diálogo de ellos que decía que los ingleses los habían hecho superiores, que los españoles habían hecho territorios en desventaja, y ahí enumeraba, ¿verdad? Que eran haraganes, que eran conformistas, mientras que ellos eran trabajadores y siempre buscaban superar y conseguir más y más y más, ¿verdad? Hay mucho que decir sobre este tema y ya que se acerca la fecha de conmemoración, podemos tomarnos un momento para reflexionar sobre ello. Bien, vamos a pasar ahora al hablar de la narrativa del siglo XX. Muchas veces quizás ustedes se pregunten, porque hasta aquí hemos estudiado los movimientos literarios de la literatura universal y llegamos a bueno, ya estamos en el siglo XXI. Usted puede preguntarse cuál es el movimiento literario al que pertenecen los escritores que leemos en la actualidad. Ya hace mucho que se dejó de nombrarlos o de clasificarlos o agruparlos bajo un nombre especial. Solo se dice, la literatura contemporánea, es decir, de nuestro tiempo. Aquí hay algunos rasgos que son comunes desde el siglo XX y siguen estando presentes ahora en el siglo XXI. Así es que, pues, vamos a leer un poco sobre la literatura del siglo XX y ustedes para ello van a, una vez leído este material que está en el libro desde la página 237 a la 239, aquí continúa. Lo que van a hacer es responder estas preguntas que son acerca de este material. Inician la 8 porque el otro cuestionario tenía 7 preguntas. Así que yo voy a darles unos minutitos para que marquen las respuestas. Aquí mismo lo puedan hacer o si no, pues escribirlas en el cuaderno, usted decide. Puede, por ejemplo, ¿cuáles son los rasgos comunes de la literatura del siglo XX? Es lo que estaba mostrándoles. Aquí están. Son las características comunes. Serían estas. Usted puede escribir aquí solo respuesta, pregunta 8. Y así ir marcando las respuestas en su libro. En el caso de la segunda que dice qué estilos de narrativa predominaron a principios del siglo XX, se van a la página 237 y aquí lo encuentran la respuesta, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los que predominaron? Y así les voy a dar 10 minutos para que respondan y luego vamos a comentar, ¿verdad? Estas preguntas que están en el cuestionario de repaso. ¿Me di a entender con la indicación?
Sí, señor. Bueno, entonces hagamos eso y luego vamos a revisar. Bien, veamos. Tenemos los rasgos comunes de la literatura, bueno, de la narrativa del siglo XX. Es la que les mostraba al principio, esta pequeña lista que dice que las historias se cuentan desde diferentes perspectivas o varios narradores. Que hay una participación activa del lector, ya que no se explica todo. Se volvió muy común en este periodo eso de que hay partes que no se cuentan, hay, bueno, muy común los finales abiertos para la interpretación del lector. El lector ya no es un elemento pasivo que solo recibe la información, sino que tiene que tener un rol activo en el que interpreta, en el que llena los vacíos que el narrador deja. Se rompe la unidad de tiempo y de realidad también. La narración no tiene principio ni fin, las historias ocurren en un día, o es muy común también que se narren episodios simultáneos. Eso a veces genera confusión a los lectores que no son muy atentos o que no están acostumbrados a tener que ordenar, digamos, los sucesos ellos mismos. Hay una falta de encadenamiento, que no hay descripciones y diálogos que relacionen una acción con la otra. Era muy común el uso del monólogo interior, que más adelante aparece como fluir de la conciencia también. Se revelan problemas sociales, actitudes irracionales, incidencia del desarrollo tecnológico, ¿verdad? En la construcción del mundo y este término de el relativismo moral. Aquí despierta esa conciencia de que no todo es blanco, no todo es negro, sino que depende de la perspectiva, depende de la postura, todo se relativiza. La siguiente pregunta decía que cuáles fueron los estilos que predominaron a principios del siglo XX. Veamos, ¿qué contestaron aquí? ¿Cuáles son esos estilos? Lo tenían aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son? Si no me equivoco, son lo de la novela psicológica, el existencialismo y la novela policial. Muy bien, excelente. Ahí vemos algunos títulos conocidos como La Metamorfosis o también en Agatha Christie, a los que les gustan las novelas policiales. Ella tiene, bueno, su literatura se dedica a eso. De muchas de estos títulos que tenemos aquí se han llevado al cine, incluso creo que la mayoría se han convertido en películas. El asesinato en el Oriente Express no es la excepción. Y bueno, esos son los estilos, muy bien. Luego decía, ¿en qué consiste el realismo social y en qué contexto se originó? Veamos. ¿Qué es esto del realismo social? Tienen ahí la respuesta. El realismo social es un grupo de novelas que se dedicó específicamente a retratar la situación provocada por la Gran Depresión y también por cómo fue escrita por autores que habían participado en la Guerra Mundial, en la primera. También había un poco en ellos ese desencanto, esa sensación de desesperanza también, a la que se unen estos autores, se le conoce como generación perdida. Después nos pregunta en la número 11,
¿Por qué la obra Ulises se considera una innovación radical en la narrativa? ¿Qué contestaron ahí? ¿Dónde está la respuesta? Porque en cada capítulo se vale de un procedimiento estilístico diferente e innovador. El capítulo final presenta el uso sistemático del monólogo interior, también llamado fluir de conciencia. Excelente, muy bien. Una novela que hace algo que nunca antes había hecho otro autor. James Joyce en esta obra, como lo dijo Allison, cada capítulo es algo inesperado para el lector. Y aquí hay un fragmento de la obra en el que ustedes pueden ver ese fluir de la conciencia. Tal vez en alguna ocasión les ha ocurrido, yo creo que nos pasa con frecuencia. Usted está, no sé, pensativo y le voy a poner un ejemplo que no sé si les ha pasado, pero podría ser. Usted ve el paisaje o ve el cielo. Mientras está observando, viene a su mente una idea o un recuerdo de una situación, de un lugar, de una persona. Eso le lleva a otra situación relacionada tal vez o no, y eso le lleva a otra y eso le lleva a otra. Es lo que vemos en el fluir de la conciencia, cómo nuestro pensamiento va así, fluyendo sin detenerse. Eso era muy común en la narrativa del siglo XX y también aparece en la novela Ulises. Es como ese tren de pensamiento, ¿verdad? Algo que no se detiene en nuestra mente. Una idea lleva a otra y esa otra y a otra y así. Ese fue un recurso que utilizaron los novelistas del primer, bueno, la primera mitad del siglo XX. Muy bien. ¿En qué se centran las obras existencialistas? ¿Qué contestaron aquí? ¿Dónde encontraron la respuesta? ¿Sí? No, yo le puse que se caracterizaba por un profundo pesimismo y su propia libertad, en eso se centraba. Ese pesimismo es característico de las novelas existencialistas. Muy bien. Lo vieron ustedes en A Puerta Cerrada y en las novelas pues también se ve algo de esto. Eso lo mencionaba antes. Estaba aquí. En el caso de Camus y Sartre, que son los escritores existencialistas, ahí vemos el pesimismo, que recuerden, no pierdan de vista que estos autores ya habían vivido la tragedia, ¿verdad? Que fue la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, de pensar, ¿verdad? Que el ser humano había avanzado tanto, ahora sabía tanto, sabía mucho más que en siglos anteriores, y cómo ese conocimiento había servido para provocar la muerte de tantas personas. Les resultaba a ellos inaceptable, inconcebible, y por eso es que tienen esa actitud de qué sentido tiene la vida, ¿verdad? Que cuántas tragedias, el mundo es absurdo. Si el ser humano, en lugar de construir con todo lo que sabe, lo que ha hecho es destruir. Así es que eso lo vemos bastante en el existencialismo. Muy bien, excelente. Vamos con cuáles son los rasgos fundamentales de la posmodernidad. ¿Qué pusieron ahí? Dice aquí que la posmodernidad implica poner en duda, sospechar los valores de la modernidad, que eran la racionalidad, democracia y la justicia. Exacto. Aquí lo tienen, ¿verdad? La posmodernidad se caracteriza por eso, cuestionarse, poner en duda. Sí, hablamos de racionalidad, democracia y justicia, pero miren lo que acaba de pasar, ¿verdad? Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y todo lo que vino después. Eso genera que, pues, como les decía, un desencanto, el relativismo. Yo, bueno, aquí sí es una opinión muy personal. Creo que esto es una de las tendencias más peligrosas que existe, que nada es bueno, nada es malo. Todo es
relativo, todo depende de la postura, de la visión. Y no digo que tengamos que ser radicales, pero muchas veces, pues sí, hay que sentar postura de es sí o es no, porque si lo dejamos todo a interpretación de cualquier persona, entonces vienen muchas veces ahí se originan los conflictos. El arte ya se ve como un bien de consumo, cosa que antes no había sido así. Ya digamos, se negocia con el arte. Hay un interés por la forma más que por el contenido. Y esto de que ya no se idealiza lo clásico, ya no es como lo clásico es sagrado, ¿no? O lo clásico es el modelo a seguir, ya no. Pierde ese rasgo de ser como perfecto, ¿no? Y bueno, hay una mezcla de elementos como lo que decíamos aquí cuando respondían lo de Ulises. Muy bien. Estamos en la 14. ¿Por qué a los miembros de la generación Beat se les llamó rebeldes? ¿Qué hicieron ellos o qué pensaban o sobre qué escribían? ¿Por qué eran rebeldes? Porque rechazaban los No, dale, está bien. porque rechazaban los valores nacionales con conductas liberales, la admisión abierta de la homosexualidad y el uso de drogas y la influencia del pensamiento filosófico oriental. Excelente, muy bien. Por eso se les tachó de rebeldes. Esos temas que mencionaban ahí, pues siempre se consideran tabú, aún en la actualidad. Ahí es cierto que ya los vemos más. Usted los ve en series de televisión, usted los ve en películas, están en los libros y cada vez quizás es menos el escándalo que provocan, pero eso no deja de convertirlos, es decir, no hemos superado eso de que se consideren temas tabú o temas espinosos, temas difíciles que no deberían abordarse. Muchos piensan que no deberían de estar presentes en el arte. Y por eso a esta generación se le consideró rebelde. Muy bien. La 15, ¿en qué consiste la novela histórica? Y les pide que citen algunos ejemplos. Solo teníamos... Sí, dígame. En la novela histórica, en la que el autor crea una ficción realista, pero basada en un personaje histórico. Ejemplo, Memoria de Adriano de Marguerite Yourcenar. Muy bien. La novela histórica en este siglo se basa en un hecho, un personaje histórico, pero todo alrededor es ficción, ¿verdad? Que trata de reflejar la realidad, pero que no es, o sea, no es un texto histórico, ¿verdad? No es fiel necesariamente a lo que ocurrió. Puede alterar el autor algún elemento, pero sí parte de un personaje o de un hecho real que marca la historia de un país y ahí vemos ejemplos. Muy bien. Estamos ahora con la pregunta 16. ¿Qué fue lo propio de la ciencia ficción del siglo XX? ¿Qué fue lo propio de la ciencia ficción en el siglo XX? Aquí en esta página inicia hablándonos de eso, de cómo hay en las novelas hay anticipaciones de lo que ocurrirá. Recuerden que estaban en el periodo de muchos avances, la Guerra Fría había propiciado eso. Los
esa carrera, ¿verdad? Esa competencia y a ver quién tenía o quién conseguía avances más significativos y en menor tiempo. Y por eso se crean esas distopías, ¿verdad? Ustedes saben, si se acuerdan que leyeron en octavo grado Fahrenheit 451, en donde los bomberos no apagan fuegos, sino que los provocan. Ellos queman libros para que evitar que la gente piense y sienta. No solo libros, también películas, todo lo que tenga que ver con la palabra y el pensamiento. En la obra de George Orwell de 1984 también nos plantea algo que en ese momento fue como descabellado, de que los gobiernos controlaban cada mínimo detalle de la vida de las personas. Esta obra nos habla de ministerios que manipulan los datos, que cambian los datos para hacer creer a la gente una realidad que beneficia al gobierno mismo para controlarlos, como les digo, en cada mínimo detalle. En ese momento era como, esto es imposible, ¿verdad? Pero si usted lo ve ahora, se observa su realidad, pues no está tan descabellado que sí estamos siendo vigilados, ¿verdad? Y no digo siendo paranoicos, pero pues donde no hay cámaras y donde no hay acceso al contenido que usted consume, ¿verdad? Así que no era tan descabellado lo que George Orwell decía que iba a ocurrir. Ahí hay otros títulos de ciencia ficción que abordan temas futuristas para esa época, pero si usted las lee ahora, no le parecerán quizás tan imposibles o tan irreales. ¿Cuáles son los dos estilos? Eso está aquí en la ciencia ficción. ¿Cuáles fueron los dos estilos? Hola, ¿siguen ahí? ¿No encontraron esa respuesta de los dos estilos de la ciencia ficción? Algo así, porque pone el ejemplo de Fahrenheit, que era como narcisista, era como le veían lo malo a la vida, y después el otro es que eran optimistas. Exacto, sí. Muy bien. Un futuro nefasto y un futuro más optimista. Muy bien. Siempre hablando de proyecciones al futuro, pero desde dos perspectivas distintas. Muy bien. Nos pregunta cuál es la finalidad de la ficción social. Que era aquí, nos hablaba nos pone como ejemplo a Saramago y el ensayo sobre la ceguera. La proyección de problemas actuales a futuro. La idea es que usted como lector tenga conciencia de los problemas actuales y de cómo esos van a repercutir en el futuro. Ese es el objetivo de la ficción social. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la fantasía del realismo mágico? Bueno, es que en la fantasía nos pone ejemplos de El Señor de los Anillos, y el realismo mágico nos habla de otro tipo de digamos, alteración de la realidad. La fantasía se toma como parte integral de la realidad. Es decir, que aquí la fantasía sí es como
Es más clara el elemento de ficción, que en el realismo mágico pareciera que se quiere adaptar esa ficción a la realidad que se vive. Tienen el ejemplo del tambor de hojalata, en el que el personaje es un niño, dice, que desde que nace decide no crecer y luego llega a sabotear desfiles nazis con el encanto de su tambor. Una situación con elementos reales que incorpora elementos que podríamos llamar mágicos, el decidir no crecer. Está la historia del perfume, en la que un asesino trata de recoger el aroma de hermosas mujeres para crear un nuevo y perfecto perfume. Ahí hay otros elementos reales, pero también incorpora como la magia o la intervención de los elementos sobrenaturales. Y por último, la tendencia de la novela al final del siglo XX. Si ustedes leyeron aquí, hay una crítica. ¿Cuál es la crítica que se le hace a la literatura de finales del siglo XX? En este párrafo, ¿qué crítica hay? Creo que es porque dice que su éxito no se basa en la calidad literaria, sino en la popularidad y las ventas. Exacto. Mientras más vende, más popular. O sea, dice que tienen tramas sencillas, no hacen pensar al lector. Hay un pobre uso de recursos estéticos. No se esfuerzan porque su mensaje sea más bien la estructura o la manera en la que lo cuentan, no deleita, no hay trabajo artístico tras de él. Y por eso le llama bestsellers nada más como en manera despectiva. Solo porque venden mucho, eso los hace exitosos, pero no necesariamente porque haya calidad en ellos. Muy bien, tenían ustedes aquí a otros escritores, Humberto Eco. Esta novela, El nombre de la rosa, es una novela buenísima en el sentido de que el desarrollo de los personajes es de calidad innegable porque profundiza en la personalidad, en el estilo en el desarrollo de las acciones de cada personaje. Y también por aquí mencionaba a Ernest Hemingway y sus obras, no solo El viejo y el mar, sino también Por quien doblan las campanas y otros títulos exitosos de este autor de la generación perdida. También tenían aquí ganadores de los premios Nobel. Está Hemingway, Steinbeck, que escribió Las uvas de la ira, una novela también de realismo. Faulkner, también escritores de esta misma generación que le aportaron mucho al desarrollo de la narrativa del siglo XX. Bueno, jóvenes, ahora nos quedan unos minutos para que ustedes desarrollen. Ya se me cerró aquí la sesión, vamos a volver. En el libro web hay unas actividades, hay unos audios también sobre literatura del siglo XX. Aquí también en las actividades ustedes, yo se los he asignado como trabajo. En los recursos lo tienen. Está el fragmento que leímos ayer del Señor de los Anillos. Aquí hay un audio del Nombre de la Rosa de Humberto Eco. También del Señor de los Anillos, Las ciudades continuas. Eso es sobre la narrativa del siglo XX. Y aquí tenemos lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo que el tiempo nos permita. El resto usted lo hace por su cuenta, ¿verdad? Bien, tenemos estas actividades de la narrativa del siglo XX. Ustedes me dicen cuáles sí son rasgos de la narrativa contemporánea. Esto tiene que ver con lo que acaban de leer, con todo este material que han leído. Así que ustedes me dicen. Primero, historias contadas desde diferentes perspectivas o varios narradores. ¿Sí corresponde o no corresponde a la narrativa contemporánea? Sí, corresponde.
Predominio del narrador omnisciente y del realismo objetivo. No. Participación del lector ya que no se explica todo. Sí. Ruptura de las unidades de tiempo y realidad. Sí, corresponde. Lenguaje sobrio y desprovisto de exceso de adornos. No. Falta de encadenamientos a través de descripciones y diálogos. Sí. Ese sí, ¿verdad? Revelación de problemas sociales y actitudes irracionales. Sí. Y el último dice confianza en el desarrollo tecnológico y científico. No. Muy bien, ahí está. Esos 5 rasgos sí les correspondían. Ahora tenemos un fragmento de la náusea de Sartre. Y vamos a identificar cuál es la temática. Merari, si nos lo puede leer, por favor. Ok. Algo comienza para terminar. La aventura no admite añadidos. Solo cobra sentido con su muerte. Hasta esta muerte, que acaso sea también la mía, me veo arrastrado irremisiblemente. Cada instante aparece para traer los siguientes. Me aferro cada instante con toda el alma. Sé que es único, irreemplazable y, sin embargo, no me movería un dedo para impedir su aniquilación. El último minuto que paso en brazos de una mujer conocida a la antevíspera, minuto que amo apasionadamente, mujer que estoy a punto de amar, terminará, lo sé. Me inclino sobre cada segundo, trato de agotarlo. No dejo nada sin captar, sin fijar para siempre en mí. Nada ni la ternura fugitiva de esos hermosos ojos. Y sin embargo, el minuto transcurre y no lo retengo. Me gusta que pase. Y entonces de pronto algo se rompe. La aventura ha terminado. El tiempo recobra su blandura cotidiana. Ahora el fin y el comienzo son una sola cosa. Aceptaría revivirlo todo, en las mismas circunstancias, pero una aventura no se empieza de nuevo ni se prolonga. Bien, ¿cuál es la temática? ¿Realismo social, novela psicológica, existencialismo o novela policial? Existencialismo. Muy bien. Sartre con esta obra pertenecen a las novelas del existencialismo. Ahora tenemos un cuadro y tenemos que identificar a su autor y a qué corriente pertenece. Memorias de Adriano. ¿Dónde teníamos esto? Bueno, ¿quién es su autor o autora? Esta información la tienen aquí, ¿verdad? En el libro, en estas páginas que hoy hemos trabajado. Aquí lo tienen, ¿verdad? El autor, perdón, el autor sería Marguerite Yourcenar. Muy bien. ¿Y la corriente? ¿Histórica o policíaca? Histórica. Muy bien. 1984. ¿Quién es el autor? George Orwell. Ah, muy bien. ¿Y la corriente? Ciencia ficción. Ensayo sobre la ceguera. José Saramago. La corriente. Ficción social. La joven de la perla. Es Tracy Chevalier y es de la novela histórica. Muy bien. Fundación e imperio.
Isaac Asimov y ciencia ficción. Muy bien, y solo nos quedan Niños del Hombre. De James y ficción social. Muy bien, hemos completado el cuadro autores y corrientes. Ahora tenemos que, ¿cuál es la diferencia entre la fantasía y el realismo mágico en la narrativa del siglo XX? Tenemos la primera opción. En la fantasía los personajes son elfos, ogros, enanos, y en el realismo mágico los personajes son animales que pueden hablar y razonan como humanos. En el realismo mágico se presenta un personaje realista que se traslada a un mundo mágico, y en la fantasía es un personaje fantástico viviendo en un mundo realista. Y la tercera dice, en la fantasía se presenta la magia como si fuera algo real. En cambio, en el realismo mágico, lo fantástico pasa a ser normal, a ser parte normal de un mundo realista. La última. Muy bien. Ahora tenemos un video sobre el Señor de los Anillos y vamos a responder la última actividad. No sé si se va a escuchar, me avisan. El Señor de los Anillos. Permíteme aconsejarte que seas muy cuidadoso. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, bueno. Sí, señor. Bueno, gracias. Con el anillo. Quizá tenga otros poderes, además de hacerte desaparecer cuando lo deseas. No entiendo. Dijo Frodo. Yo tampoco. Respondió el mago. Solo sé que anoche me puse a pensar en el anillo. No tienes por qué preocuparte, pero sigue mi consejo y úsalo poco o nada. Al menos, te ruego que no lo uses en casos que puedan provocar comentarios o sospechas. Guárdalo en secreto y en un sitio seguro. ¿Cuánto misterio? ¿Qué temes? Aún no lo sé. J.R.R. Tolkien. El Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo. Bien, ¿a qué tendencia pertenece? Realismo mágico, fantasía, existencialismo, ficción social. Fantasía. Muy bien. Bueno, pues les decía, en la sección de actividades hay otro audio del Nombre de la Rosa, hay uno de las ciudades continuas y el que acabamos de ver del Señor de los Anillos. Ese sería el trabajo que ustedes deberían completar. El día de mañana ya vamos a estar hablando de los párrafos. Así es que, pues, no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Sigo haciéndoles la invitación a que escriban, ¿verdad? Y participen. Recuerden que el concurso de la próxima semana, ese no necesariamente redacción. Pueden concursar con fotografías y con dibujo. Las bases se las compartieron, en este caso su tutor, se les hizo llegar la semana pasada. Les digo, véanlo como una oportunidad de también de darse a conocer con su talento, ¿verdad? Yo sé que muchos sí tienen esa inclinación, así es que pues aprovechen que tienen esa oportunidad. No saben lo que puede pasar a raíz de ahí, ¿verdad? Que usted se dé a conocer y más adelante tenga pues las puertas abiertas en otra institución, no sabe lo positivo que puede salir, ¿verdad? Aunque usted no sea el que obtenga el primer premio, pero pues se da a conocer, como decía. Si no hay preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo está bien? Bueno, si no hay preguntas, pues yo les agradezco mucho siempre su participación y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Adiós, señor. Gracias. Feliz